Querido Gonzalo, qué envidia siento de todos aquellos que vayan a ver por vez primera Reina Zanahoria, porque si hay una película que sea para divertirse, es esta. El sentido lúdico de Gonzalo Suárez está en estado puro en Reina Zanahoria, entre otras cosas porque es puro surrealismo. Pero no se espera en una comedia típicamente española de los años 70, porque hablamos de Gonzalo Suárez y él nunca sigue la corriente marcada. Reina Zanahoria habla desde un punto de vista muy cómico de la búsqueda de una agencia de publicidad de una cuenta millonaria. Y esta cuenta millonaria es de una norteamericana que tiene un emporio de zanahorias. Por lo tanto, esta reina de las zanahorias tiene que ser conquistada. ¿Y cómo? Muy fácil, creando desde la agencia de publicidad a su hombre ideal. Por supuesto, esto no es una empresa fácil y para ello crean un retrato robot. Y este retrato robot está hecho con porciones de sus antiguos maridos. Lo que pasa que alguien que vende enciclopedias, que es José Sacristán, y entra en la agencia, resulta ser el perfecto personaje que encarne ese retrato robot. No, yo no le pego. Simularé que le doy un puñetazo. No tenga escrúpulos y sea realista. Es importante que le pegue sin piedad. Hágalo cuanto antes, no resisto la incertidumbre. Perdón. A partir de entonces le preparan como si fuera un Pigmalión, un profesor Higgins a la española, y a partir de ahí comienza a conquistar a la Reina Zanahoria. ¿Qué sucede? Bueno, eso es una sorpresa, pero tenemos que decir que el sentido de la diversión, de la comicidad bien entendida y además de la inteligencia se muestran en esta película con una brillantez inusitada. Y además no solamente eso, sino que sus actores, que por cierto son gran parte de ellos de parranda, como Fernando Fernán Gómez y también José Sacristán, vuelven a repetir con Gonzalo Suárez en un registro tan distinto y con un sentido lúdico tan diverso que resulta sorprendente. Por eso digo que es totalmente envidiable el ver esta película por primera vez, porque sin ninguna duda van a disfrutarla de lo lindo. Lo sé, Gonzalo Suárez querría que no estuviéramos hablando de sus películas, pero es que no hablar de Reina Zanahoria es casi imposible, solo hay que disfrutarla.